Turno, señor Sí. Ponte. Pues nada, yo en primer lugar pido disculpas por mi exceso de vehemencia y mi carácter polémico, que por lo menos tiene como aliciente que hacer las sesiones divertidas, ¿no? Yo siempre que hablo garantizo la diversión. Ha habido... Efectivamente, en la pregunta anterior no expliqué lo de test de conveniencia e idoneidad. Está explicado en las normas, pero vamos, en esencia, el test de conveniencia se tiene que aplicar a todo a quien se le vende un producto financiero y que no es solo ejecución de una orden que da el cliente. Y la singularidad es que se le piden cosas muy generales sobre su experiencia inversora, su grado de formación. Y la singularidad es que, aunque la entidad financiera piense que el producto no es conveniente para el inversor, si el inversor insiste, se lo puede vender. Y una de las cosas que ha constatado la Comisión del Mercado de Valores es que le extrañaba que en algunas entidades figurara que había colgado muchos productos a inversores donde constaba que el inversor había dicho que quería el producto, aunque la entidad había declarado que no era conveniente para él. Y eso a la CNMV le intrigaba y lo ha estado investigando porque es un poco atípico. En cambio, en el caso de idoneidad es un requisito más exigente que se exige cuando la entidad financiera presta, además, el servicio de asesoramiento. Y entonces ahí hay que analizar no solo la experiencia del inversor, sino que hay que analizar cuál es su cartera de valores, si el producto que se le va a vender encaja dentro de esa estrategia de inversión y esos objetivos. Una anciana asesorada, pues jamás se le podría decir que compre una deuda perpetua a los 90 años, ¿no? Pero hay muy pocos clientes que sean objeto de asesoramiento porque, como decía antes, las entidades financieras, por lo menos de facto, huyen de la figura del asesoramiento, aunque posiblemente luego el comercial que les vende el producto de facto sí les asesora. Pero yo creo aquí es un poco, no sé si ustedes recuerdan la película Algunos hombres buenos, ¿no?, donde se ve ese divorcio entre lo que dicen las reglas y lo que dice la cultura que hay allí establecido. Pues eso un supervisor no lo puede controlar, ¿no? En el arbitraje yo creo que es un procedimiento muy idóneo porque es en masa ver si hubo o no vicio de consentimiento, error. Ahí el problema es que tenemos una limitación que son las condiciones del rescate y del Memorandum of Understanding, porque esta declaración de nulidad de compras de preferentes que supone la devolución íntegra o casi íntegra del importe invertido va un poco en contra de la idea comunitaria que ya estaba vigente y que el otro día se consagró en esa directiva de resolución bancaria, que es que cuando hay una crisis bancaria los acreedores privados tienen que pagar el pato, por así decirlo, y aceptar una quita significativa. Entonces, la Comisión Europea, en sus negociaciones con España, dijo, bueno, yo puedo aceptar esto si hay un tercero imparcial que no sea la propia entidad, y de ahí el papel que tienen las auditoras, aquí ha sido Pricewaterhouse, en el caso de Bankia, KPMG, que analice este asunto de un informe y se pase a arbitraje de forma que sea un tercero y no una entidad, porque lo que le preocupaba a la Comisión Europea es que los españoles fuéramos demasiado benignos, las autoridades públicas y las cajas, demasiado benignos con la clientela privada, hubiera demasiadas anulaciones y al final hubiera que pedir más dinero. Y como el objetivo de las autoridades comunitarias es poner poco dinero en la recapitalización, por eso, y sospecho yo, no lo sé, pero por lo que usted dice, sospecho yo que en Caixa Galicia lo que se acaba ya es un poco el cupo, por así decirlo, que debía haber previsto para anulaciones de participaciones preferentes y devolución del dinero, ¿no? En cuanto al Banco de España, yo creo que el problema es que la palabra público es una palabra multívoca, polisémica, que tiene significados muy distintos y hay cosas, yo soy funcionario público, hay cosas públicas que son magníficas, pero otras veces públicas, yo decía, una televisión pública en el Reino Unido sale la BBC, en otros sitios pues sale otra televisión pública, pero que es muy distinta. O sea que el adjetivo público no es absolutamente unívoco, ¿no? Y yo creo que el problema es que en España ha habido una gestión con visos demasiado políticos, quizá a lo mejor por la propia personalidad del anterior gobernador, el señor Fernández Ordóñez, que era sensible a consideraciones políticas. Yo recuerdo, por no hablar de esa comunidad, de la de Madrid, donde el Consejo de Administración de Caja Madrid pues lo decidía prácticamente la presidenta de la comunidad autónoma. Estamos hablando casi de un caso prácticamente idéntico al que yo decía de Egipto, donde el presidente de un banco era el amigo del presidente de la República. Para que la supervisión pública sea eficaz, y yo creo que tiene que serlo, tiene que ser feroz. Y una de las razones por las cuales los bancos de propiedad pública
son potencialmente peligrosos, no siempre son potencialmente peligrosos, es que es muy difícil supervisarlos bien porque tienen al primo de Zumosol en el Palacio, en la Presidencia de la República o en los poderes, y entonces es muy difícil apretarle las tuercas. Yo lo viví como supervisor en un ámbito distinto de la Comisión de Mercado de Valores, cuando, por ejemplo, en materia contable había que apretarle las tuercas a una sociedad cotizada que resultaba que tenía un periódico, pues era bastante más difícil apretarle las tuercas que a una pequeña empresa porque tenía poder y entonces enseguida llamaba al ministro y ¿qué pasa? Bueno, ese tipo de interferencias hacen que el supervisor tiene que ser poderosísimo. No hay sociedad más liberal que Estados Unidos, y en Estados Unidos, yo he vivido allí 6 años, el temor reverencial a la autoridad es proverbial. Y, por el contrario, hay países donde todas las entidades son públicas y la gente, si se me permite, se chotea de las autoridades públicas. O sea que un mercado exige unas autoridades poderosísimas que susciten la confianza, pero precisamente para que sean tan poderosas las entidades no pueden ser públicas, ¿no? Incluso también en Galicia, si me permiten esa temeridad, yo creo que aquí el que se fusionaran 2 cajas gallegas en vez de otras alternativas posibles que hubieran podido tener más sentido, fue por un imperativo político que se le impuso al Banco de España. Con lo cual, yo creo que, de nuevo, las interferencias políticas han sido perniciosas. Por fortuna, ha habido muchas entidades. Se me ha olvidado mencionar antes Caja Murcia. Caja Murcia está a 70 kilómetros de la CAM, una entidad muy buena, y la CAM un desastre. ¿Por qué? Pues por muchos factores, mejor gestión, pero también yo creo el influjo político en la Comunidad Valenciana fue mucho mayor que el que fue en la Comunidad de Murcia. O sea que no hay recetas. Y esto me trae a la última reflexión, que es, yo creo que en algunos casos la competencia es utilísima, en otras puede ser perniciosa, y la competencia en el sector financiero y en el sector bancario ha sido siempre potencialmente beneficiosa. No es casual que en muchos países hubiera una prohibición expresa de pago de intereses sobre los depósitos, precisamente porque una de las lecciones que sacaron en otros tiempos los supervisores bancarios es que la competencia, la guerra del pasivo, podía poner en cuestión la solvencia. Yo por eso creo, por ejemplo, el Banco de España, a mi juicio, recientemente acertó cuando promovió una especie de, no sé si llamarlo, pacto colusorio o acuerdo para que se pusiera fin a la guerra del pasivo, porque la guerra del pasivo está muy bien a corto plazo para el cliente hasta que llega el deterioro de la solvencia de la entidad. Con lo cual, aquí volvemos a un teorema que a mí me gusta mucho en economía, que es el teorema del second best, que quiere decir que en un mundo imperfecto no hay soluciones que siempre sean buenas. Hay ideas que en general pueden ser útiles, pero en determinados momentos metes esa idea en un mundo imperfecto y la idea tan valiosa acaba siendo contraproducente. Yo creo que en España clarísimamente tuvimos un problema de exceso de competencia en el sector inmobiliario. Tuvimos una preocupación en Estados Unidos, incluso la burbuja inmobiliaria, hay quien dice que también se debió al deseo de hacer el crédito accesible a todo el mundo, para que la vivienda fuera accesible a todo el mundo. En Madrid, clarísimamente, es uno de los problemas que ha tenido Caja Madrid, que hizo una política de acceso del crédito hipotecario a inmigrantes con pocos ingresos y que luego han sido incapaces, cuando ha venido la recesión, de pagar el crédito, ¿no? O sea que yo creo que las responsabilidades están muy repartidas, no hay ningún culpable que quemar en la hoguera. Yo creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad, aunque efectivamente puede haber habido algunas conductas delictivas que deben ser perseguidas. Pero vamos, no juzguemos con tanta severidad cosas sabiendo nosotros cosas que los que actuaban entonces no lo sabían. Muchas gracias, señor Conte. Muchas gracias también por su presencia en esta comisión. No podemos levantar ainda a sesión, por permiso de todos ustedes, porque tenemos unha pequena cuestión.